El octavo Congreso del Partido, en un momento en el cual ya habíamos, desde el día 2 de diciembre del 2020, ya se había aprobado que se iba a realizar en esa fecha, en medio de unas condiciones un tanto adversas. Estamos hablando de que ya llevamos un año y unos meses con la pandemia, con una pandemia que ha afectado al mundo entero, que lo ha sumido en una crisis económica, social y hasta política por todo la amplia gama o el alcance que tiene. Y sin embargo nosotros no podíamos postergar el Congreso, era necesario hacerlo porque también hablaba o era un llamado, una convocatoria a tratar de aprovechar los recursos que nosotros teníamos y lograr desarrollarnos en medio de un contexto complejo, pero que estamos decididos a lograr ese propio desarrollo. Pero hay que plantear que del 16 al 19 de abril lo que ocurre es el evento, pero el proceso no ha concluido, no concluye todavía. Fue muy importante para el partido haber llegado a un momento con una maduración de ideas, una discusión y un debate amplio sobre temas tan complejos en el momento actual. Hay que resaltar que el general de Ejército en su discurso, en su informe central al Congreso, mencionaba que siguen siendo o que son prioridades para el país la batalla económica, la batalla ideológica y la batalla por la paz. Por lo tanto, en ese contexto y en esas batallas que ya habíamos aceptado o que se convierten en prioridad para nosotros, no se podía detener ninguna de las acciones. Había que seguir debatiendo, discutiendo y profundizando en cómo librar esas batallas en el propio contexto actual. Y concluyendo el Congreso del partido, que fue un congreso bastante profundo en todos esos temas, bueno, la dirección del partido con su primer secretario al frente hicimos un recorrido por toda la provincia y por el municipio especial, hablando de estas ideas, conceptos y directrices que fueron aprobados en el octavo Congreso. El alcance del Congreso, del octavo Congreso, fue grande. Hay que ubicarse en las tres comisiones de trabajo. La primera, la económica; la segunda, que tenía que ver con el tema de las organizaciones y el funcionamiento y todo el sistema político cubano; y la tercera, que estaba relacionado con el tema de la política de cuadro y el sistema de la política de cuadro en el país. Todos apuntaban a grandes transformaciones y a grandes procesos en el propio país, pero que ya habíamos aceptado el reto y era un enfoque y un escenario con una gran osadía, porque en medio de esas complejidades, repito, la crisis económica internacional provocada por una parte por la pandemia que ya estaba afectando a todos los países del mundo prácticamente, provocada también para nuestro país por el recrudecimiento del bloqueo contra nuestro país. Hay que marcar que en ese momento ya estaban las 243 medidas aprobadas por el gobierno de Trump contra nuestro país, 60 de ellas en medio de la propia pandemia, donde un alto componente de esas medidas son de carácter financiero, que es el que más nos afecta, y como 9 días antes de la conclusión del mandato de Trump nos incluye injustamente en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Eso tiene una repercusión financiera contra nuestro país, de manera que casi en menos de 24 horas los bancos que tenían relaciones con nuestro país, el sistema financiero y logístico que tenían vínculo con nuestro país, rompieron prácticamente, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hemos tenido que hacer en la defensa del país con acciones financieras. Pero ya el ponernos en esa lista limitó mucho más las posibilidades nuestras y las opciones que hemos tenido también para burlar ese bloqueo. Muchas de las navieras del sistema logístico del país o hacia el país cortaron con la nación. Nosotros estadísticamente hay miles de contenedores que en ese momento ya habían sido comprados en diferentes lugares del país, del mundo, y no pudieron ser traídos para dinamizar más la economía nuestra. Y fue a raíz de esa propia medida. En ese contexto nosotros asumimos esas transformaciones. Yo
pero quiero resaltar que en la Comisión de Económica se realizó la actualización de los lineamientos y la actualización de la conceptualización, que nos dejó trazado un grupo de acciones para trabajar en el marco de la economía. Y entonces he insistido mucho que fue un paso osado de la revolución y del partido, porque en medio de todas esas complejidades a nivel internacional y a nivel nacional, nosotros no solamente estamos apostando a la resistencia, a esa transición socialista de la resistencia, sino también a un socialismo próspero y sostenible en nuestro país. Ya, evidentemente, pero ¿qué ha sido la revolución si ha estado vinculado siempre a esa osadía, a ese concepto revolucionario? Si revolución es una actitud ante la vida, y nosotros es lo que aprendimos de nuestro comandante en jefe y de los líderes históricos de la revolución, del general de ejército, y es lo que ha estado marcando la revolución. Por lo tanto, en medio de ese contexto adverso, del punto de vista económico, también político e ideológico, pero en medio de eso nosotros lo discutimos profundamente y se proponen un grupo de transformaciones. En el plano económico, el Congreso del Partido, que habla de resume quizás su trabajo en un documento importante que son las ideas, conceptos y directrices, que las ideas, conceptos y directrices se nutren del informe central del general de ejército, de las resoluciones de cada una de las comisiones y del discurso clausura del nuevo primer secretario, expresión de la continuidad del compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, y con esa amplia discusión se crean las ideas, conceptos y directrices. Pero yo marco que para el departamento, para la Secretaría Económica del Comité Central del Partido, esas ideas, conceptos y directrices se concentran en 57 temáticas o ideas, conceptos y directrices que marcan la prioridad del propio trabajo. Por lo tanto, si de una forma didáctica podríamos ver cuál es la estrategia del departamento en cuanto al tema económico, tiene que ver con las 57 ideas, conceptos y directrices que nos deja el Congreso. Desde el inicio de la revolución hubo medidas con un carácter político, un carácter ideológico, pero que transformó la estructura económica nuestra de nuestro país. La primera, la reforma agraria, que le dio a los campesinos justamente esa tierra, tiene un impacto en el desarrollo económico del país, como la matriz de producción económica del país, que no iban a ser las grandes transnacionales o los grandes emporios o los grandes terratenientes, sino que iba a estar distribuida entre los campesinos. Fue una de las medidas de inicio de revolución. La propia campaña de alfabetización, que no era solo un proceso cultural, o era un proceso cultural, pero que irradia en todos los sectores de la sociedad, porque esa campaña de alfabetización que logró llevar esa de manera casi en menos de un año, a partir del llamado que hizo el comandante en jefe en Naciones Unidas, que en menos de un año íbamos a desterrar el analfabetismo en nuestro país, también creó las bases para desde el propio desarrollo cultural y educacional del país, para los futuros técnicos científicos que iba a tener la nación. Hay que recordar que cuando concluye la campaña, y en el histórico acto a unos metros de aquí de la culminación o de la victoria de la campaña de alfabetización, los alfabetizadores le decían al comandante: Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer, y él le respondía: estudiar, estudiar y estudiar. Y de ahí salieron los técnicos, los especialistas de nuestro país. Por lo tanto, la campaña de alfabetización tiene un impacto también en el propio desarrollo económico del país. Y en los 63 años de revolución hemos tenido momentos importantes, que a mí me gusta también un poco graficarlo para ubicarnos de cómo estructuramos esta propia estrategia. Y por una parte está el gran debate que hubo en la década del 70, un debate revolucionario, positivo,
a partir del cálculo económico y el cálculo financiero y presupuestario del sistema económico cubano, que fueron liderados por por el comandante Ernesto Che Guevara y por Carlos Rafael Rodríguez, pero fue un momento también que ubicó un poco una discusión pública sobre el tema de la economía. Hay que reflejar, bueno, otras epopeyas en cuanto al punto de vista económico que ha tenido nuestro país, pero de manera más marcada luego en la década del 80, cuando el proceso de rectificación de error y tendencia negativa que dirigió e impulsó nuestro comandante en jefe, que también hubo un debate económico a nivel de sociedad, y la gran batalla del comandante en jefe en el concepto de que la deuda externa de los países del tercer mundo era impagable. Eso lo marcó también esa etapa. Y en la década del 90, bueno, los momentos tan importantes como ya luego de la caída del campo socialista y lo que nos significó para nosotros con las relaciones económicas que teníamos bastante justas con ese campo y favorable también para nuestro país, luego nos vimos inmersos en una situación compleja que se denominó el periodo especial, y que una de las medidas que aplicamos, que logró aplicar como concepto de la revolución fue, hay que recordar, los parlamentos estudiantiles, los parlamentos obreros, los parlamentos que hubo en la comunidad, y era todo el pueblo pensando en función a qué solución teníamos que darle del punto de vista económico a la situación actual, a la situación que teníamos en ese momento, y no solamente era los conceptos desde la dirección de la revolución, sino esos conceptos y esa participación en el desarrollo económico y en las soluciones que teníamos que dar. Hubo muchas soluciones que surgieron en ese propio periodo especial. Y hay que marcar también el recorrido del general de ejército por todo el país, con el concepto de que sí se puede, que es tan importante los frijoles como los cañones, y eso a lo interno también provocó un debate importante en todo el territorio con respecto al desarrollo económico del país. El quinto congreso del partido en el año 97, en ese entorno luego el quinto pleno también, que nos dejaba un grupo de directrices económicas, fue un debate importante en el seno del partido, pero a nivel de país. La propia batalla de ideas a partir del 2000 también movió un poco, no solamente en el plano ideológico y político, sino también en el terreno económico, porque sentó algunas bases. Hay que recordar cómo esa universidad o ese empleo de estudiar también nos dio nuevos profesionales, logró hacer algunas transformaciones, no solamente en el plano educativo, sino también un impacto en el plano económico. Pero nos interesa mucho marcar como antecedente de lo que estamos viviendo actualmente el 17 de noviembre del 2005, en el aula magna, el discurso histórico de nuestro comandante en jefe, donde hacía una reflexión muy profunda que a todos nos estremeció, pero nos puso a pensar, que fue el llamado, la convocatoria o la pregunta que nos hizo a todos si era irreversible o no el socialismo cubano, y cómo las mayores quizás preocupaciones y lo que marca la invulnerabilidad o no de nuestro país está marcado desde dentro. Nosotros habíamos logrado una invulnerabilidad militar, habíamos logrado un grupo de invulnerabilidades, pero en el plano ideológico y económico teníamos muchos retos que enfrentar. Y ahí yo creo que lo marcó un punto de inflexión en cuanto a pensar qué más tenemos que hacer dentro, qué batalla teníamos que librar contra la corrupción, que como decía el general de ejército, estaba por los tobillos, pero que había que prestarle atención para que no se fuera complicando y subiera al organismo. Él hacía casi una expresión simbólica de lo que significaba el tema de la corrupción. Pero ya en el 2006, el 26 de julio, se desarrolla el acto por el 26 de julio y el general de ejército realiza un histórico discurso en el cual hace un llamado al país. Lo graficó con el tema del Maraú, de cuántas tierras estaban sin explotar, que estaban
llena de marabú, pero hablaba del marabú en el plano de las tierras, pero también el marabú mental, psicológico, que había que cambiar muchas cosas, que había veces que habíamos tenido un grupo de vicios en cuanto al desarrollo económico, de no pensar en buscar soluciones, y entonces hablaba de desterrar ese marabú físico de las tierras, pero ese marabú también mental, de buscar soluciones en las producciones. Hablaba en ese momento de la producción lechera, de un grupo de factores o de sectores de la propia economía. Y los dos restantes años, quizás partiendo ya del 2006, bueno, hay que recordar cómo el partido hizo de manera dinámica la estructura de los dúos de trabajo del partido, dúos que fueron e intercambiaron con los empresarios, con las unidades, una atención de manera directa para ver qué más se podía hacer con los recursos que teníamos, cómo sacarle más resultados a esos recursos. Y por lo tanto, yo cronológicamente lo ubico esto como un momento importante. Ya en el 2009, ya al llamado del general de ejército de la prioridad que tenía la economía para el país, bueno, es que se dan un grupo de pasos para ir construyendo ya el 6º Congreso del partido. Desde el 2009 al 2011 se hace un proceso muy profundo en el país de discusión de la propuesta de los lineamientos para ese Congreso del partido. Y fue una discusión similar, un poco más profunda a los parlamentos aquellos estudiantiles y obreros, pero que se logró en toda la sociedad cubana, en los centros laborales, en los centros estudiantiles, en la propia comunidad. Y bueno, hay que recordar que más del 75% de la propuesta inicial de los lineamientos fueron transformados y cambiados hasta sus resultados finales, que una participación popular en la construcción de esos lineamientos. Y llega el 6º Congreso del partido, aprueba los lineamientos de la política económica y social cubana en el 2011, y hay que recordar que en el 2011 el debate central fue con el tema de la economía. Los lineamientos, se aprobaron los primeros lineamientos económicos y se deja para el 2012 la primera conferencia nacional, donde se discute un poco más el funcionamiento, el sistema político cubano. A partir de cuando digo el sistema político cubano, estamos hablando de partidos, juventud, sindicatos, la CTC y sus sindicatos, las organizaciones de masa, y una discusión profunda a lo interno y a lo externo del partido en esa propia primera conferencia. Pero el 6º Congreso dedicado a los lineamientos. Desde el 6º Congreso al 7º Congreso, procesos interesantes e importantes. Y ya en el 2014-2015 hay una construcción de ese 7º Congreso, donde lo marca importante 3 grandes documentos, además de lo otro que se pudo discutir. Pero en el plano económico, yo estoy buscando una línea espacio-temporal con el tema de la economía para entender cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a darle salida a esas 57 ideas, conceptos y directrices. Y es que para el 7º Congreso del partido ya estábamos discutiendo la conceptualización del modelo económico social cubano, como documento y como hablando, porque ya en la discusión que la habíamos iniciado un tanto de la participación de otros actores, de otros posibles actores económicos en la sociedad cubana, ya era necesario definir o redefinir o actualizar la conceptualización del modelo económico cubano. Ya en el 6º Congreso se aprueban las cooperativas no agropecuarias. Nosotros teníamos ya una amplia experiencia con las cooperativas agropecuarias, una forma de producción, una forma de organización también diferente, pero se crea la cooperativa no agropecuaria que inicia como un experimento que hasta del 2011 al 2013 fueron aprobadas las cooperativas no agropecuarias, y también en esa primera etapa, bueno, el trabajo por cuenta propia fue ampliado y prácticamente ya la creación de trabajadores por cuenta propia fue bastante amplio, que daba una respuesta
a un actor, era un actor económico, pero también da una respuesta a los problemas que teníamos de empleo en ese momento, porque se deprimió la economía cubana. Por lo tanto, la aparición de las cooperativas no agropecuarias y la aparición de los trabajadores por cuenta propia en el sexto congreso del partido ampliaba el ecosistema de los actores económicos. Pero, por lo tanto, eso lleva o obliga a definir para el séptimo congreso la conceptualización del modelo económico. Lo otro que se discute en el séptimo congreso fue la actualización de los lineamientos que ya habíamos empezado, que habíamos aprobado en el sexto congreso, y ya teníamos ya 5 años, vamos a tener 5 años de la implementación de esos lineamientos. Y una tercera documento y discusión que fue muy profunda y estratégica fue el plan de desarrollo hasta el 2030. Es decir, ya no solo estamos conceptualizando el modelo, estamos también aprobando los lineamientos, que es más a mediano plazo. Recuerden que los lineamientos son para 5 años, sino también estamos pensando en lo estratégico de la economía, que de 2015 hasta el 2030, estamos hablando de 15 años. Por lo tanto, es medidas a mediano, a corto, a mediano y largo plazo. Eso se está discutiendo en el séptimo congreso del partido. Y hablamos de actualización de los lineamientos, porque ya los lineamientos venían, ya se habían aprobado en el sexto congreso del partido. En esa discusión, que ya desde el sexto, el general de ejército había hablado que no solamente estábamos con un socialismo de la resistencia, sino un socialismo, apostamos por la construcción o la transición de un socialismo próspero y sostenible, que el socialismo también podía hablar, como lo ha hecho en todos los años de revolución, pero quedó en los documentos programáticos del partido, de una prosperidad y una sostenibilidad, y de conceptos de prosperidad y sostenibilidad. Y esa conceptualización del modelo económico social cubano fue el preámbulo para la nueva constitución, que se aprueba el 10 de abril del 2019, pero ya en carácter de ley. El 18, por todas las características que pasó en nuestro país, fue un año de un buen año económico para el país. Un año económico, en cuanto al propio desarrollo del turismo, a los ingresos que teníamos, por diferentes fuentes, por las relaciones también con la hermana República de Venezuela, que lo teníamos, con la República Rusa, Federativa Rusa, con China, con Vietnam, y un espectro amplio en la economía nuestra. El 18 fue un año de crecimiento económico importante. Pero el imperialismo no nos puede ver bien, ni feliz, ni un poco en victoria. Alcanza la presidencia Trump, y casi desde sus inicios, bueno, arremete contra nuestro país con medidas económicas muy fuertes y muy densas. Hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del 16, que nos habíamos propuesto crecer en un 4%, se empiezan a aplicar estas medidas de restricción, esas medidas financieras, medidas contra empresas importantes nuestras, las empresas de traslado de petróleo, de comercialización del petróleo y demás, que nos va a una complejidad energética en la segunda mitad del 19. Esos 2 trimestres fueron de decrecimiento económico del país, de decrecimiento económico marcado. Y iniciamos en un 2020. Ya se estaba pensando la tarea de ordenamiento, ya había una comisión de implementación que venía desde el sexto congreso del partido, pero ya se estaban elaborando un grupo de acciones y se habían diseñado que en algún momento determinado iba a comenzar la tarea de ordenamiento, pero arranca el 2020 con esas afectaciones económicas que teníamos. Y iniciando el 2020, bueno, ya todo lo que sabemos, la pandemia, marzo del 2020 para nuestro país, ya se empiezan los primeros casos y empieza la complejidad, la otra complejidad que ya estaba azotando al mundo, pero que se convierte en un poco más aguda para nuestro país. Y el octavo congreso estuvo primado por la discusión en el plano del tema económico de la actualización de la conceptualización del modelo económico social cubano. Actualización de la conceptualización, era importante.
Ya lo habíamos aprobado en el séptimo, pero ahora estamos actualización. La actualización de los lineamientos, donde se actualiza a partir de un grupo de políticas. Entonces hay que recordar que se unieron un grupo de políticas durante todos estos años, se quedan en 150 políticas, pero solo 100 pueden ser evaluadas y se concentran todos los lineamientos en cada una de las políticas. Y al octavo Congreso, en el tema de los lineamientos, ya no solo íbamos a evaluar los lineamientos, la implementación, sino las políticas que le daban salida a los lineamientos. Y no se discute, que eso me gusta siempre subrayarlo, el plan de desarrollo hasta el 2030, porque a la conceptualización le siguió la Constitución, a los lineamientos le siguió el programa a nivel de gobierno y de Estado, le siguió el programa de la estrategia para enfrentar la situación de crisis económica que teníamos en ese momento. Pero al plan de desarrollo hasta el 2030 lo acompaña desde el gobierno los macroprogramas, el plan de desarrollo hasta el 2030, que se estructura en macroprogramas, programas y proyectos. Es importante marcar de que en junio del 2020 el gobierno logra aprobar un plan de desarrollo donde los ejes temáticos que se hablaba de la estrategia de desarrollo hasta el 2030 del séptimo Congreso del partido, cada eje temático se convirtió en un macroprograma. Y los macroprogramas dentro albergan programas y los programas a su vez albergan proyectos. Y esa es la estrategia de conducción y de desarrollo del país. Y en esos momentos, en el 2020, también un tanto se queda un poco más estructurado esto como plan de desarrollo, pero nada más ya íbamos a llegar al Congreso con 6 meses de implementación de los macroprogramas, programas y proyectos. Por lo tanto, no había condiciones para evaluar la implementación del plan de desarrollo hasta el 2030. Y es por eso que no está dentro del contenido de la comisión, pero sí ya el gobierno había asumido un modelo de gestión con los 3 pilares, ciencia e innovación, la informatización y la comunicación como los 3 pilares, que luego lo va a asumir el partido a partir de su congreso y luego de la propia debate que tenemos. La economía en cualquier sistema también lleva sus aseguramientos. Repito, aseguramiento financiero, aseguramiento material y aseguramiento político. En el sistema socialista nuestro, o en el sistema socialista, el socialismo es un sistema de conciencia. El socialismo es una alternativa al desarrollo para el hombre que tiene una ruptura con el capitalismo, que rompe con los conceptos despiadados e injustos del capitalismo. El socialismo es un sistema de conciencia que necesariamente el aseguramiento político tiene que estar marcado para cualquier proceso que haga. El proceso económico es de los procesos más complejos, porque el proceso económico tiene detrás un componente técnico muy alto. Por lo tanto, el aseguramiento político a la economía se deriva como una de las prioridades. Entonces, la batalla económica lo interpretamos nosotros desde el partido como el aseguramiento político que tiene que dar el partido a la economía. Aseguramiento político que tiene muchas vertientes, podemos intercambiar sobre ello. Por eso es que no solo estamos hablando de que el tema de la economía es para un sector o para académico o empresario. La economía transversaliza toda la sociedad. No puede haber una actividad que está al margen de la economía. De hecho, la política es la expresión concentrada de la propia economía. Nos trazamos 3 áreas clave para atender la economía. 3 áreas clave. La primera área clave es el aseguramiento político a la economía. ¿Sí? Estamos hablando que la economía debe asegurarse políticamente. ¿Cómo lo vamos a asegurar desde el partido? Bueno, pasa por la capacitación de los cuadros, pasa por la capacitación de los dirigentes, pasa por la capacitación de los secretarios de los núcleos del partido, pasa por la capacitación de todo el sistema político cubano que el partido como fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado tiene que asegurarlo. Nosotros necesitamos estar articulados, todos los dirigentes del partido, todos los dirigentes de la CTC, todos los dirigentes de la juventud, los dirigentes de los sindicatos,
las organizaciones de masa que también dirigimos, la articulación con las organizaciones, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, la ANE, todos ellos, de una forma, el partido los atiende políticamente y por lo tanto ese sistema político cubano, el propio gobierno y el propio Estado, ese sistema político cubano tiene que estar articulado en ese aseguramiento a la economía. Y juega un papel importante el núcleo del partido. El núcleo del partido, que es donde en definitiva está más cerca del hecho de producción. ¿Y qué es lo que es el partido sino la vanguardia de esa clase obrera? Esa vanguardia de esa clase obrera que tiene una responsabilidad en cuanto a la producción o en la creación de bienes y de servicios, tiene que estar liderado por el partido. Por lo tanto, nuestro aseguramiento está en capacitación, pero también en impulso, en control, en acompañamiento y en chequeo al propio gobierno y a las propias empresas, a todo el sistema. Es el partido también que pone de acuerdo a esas organizaciones, es el partido el que también un tanto articula esas acciones en la propia comunidad, en la empresa. Si estamos hablando de que en ese ecosistema económico cubano, la empresa total socialista es el principal actor, en la empresa total socialista hay un núcleo del partido, o hay un comité del partido, hay un comité de base, hay una sección sindical, hay una sección de la ANE, y desde el partido también tenemos que articularla. En las reuniones de los núcleos, cómo discutimos el tema de la economía. No se puede discutir un tema de la economía si no se tiene un conocimiento básico. Y la discusión que se realiza en el núcleo del partido no es la misma discusión que se debe realizar en el Consejo de Dirección. El principal responsable político de una empresa o una entidad es el director. Pero el núcleo del partido es la sección de combate de la propia empresa de política, o de la propia empresa en donde radica, bueno, la institución, la empresa o cada actor de esto económico. Es por ello que el aseguramiento político es nuestra primera área clave y transversaliza para todo. Y hay formas que lo estamos haciendo. En el tema de la capacitación estamos utilizando el sistema de escuelas del partido, como el sistema de escuelas del partido hasta el municipio articula para la preparación de nuestros secretarios de los núcleos. Hay una de las acciones, hay que recordar que el aseguramiento político es un sistema de acciones desde el sistema político cubano hacia los actores económicos de la sociedad, de todos los actores económicos. Por lo tanto, la preparación es de todo el sistema político. Una de las propuestas o una de las acciones que tiene como prioridad el departamento y está dentro de lo aprobado en el segundo pleno, un poco más novedosa que se plantean, es la realización de talleres y cursos desde la Escuela Municipal del Partido, donde ahí coincidan en una misma aula el director de la empresa, el secretario del núcleo, el secretario de la juventud, el del sindicato y el de la ANE, y terminen en un taller integrador de todas las cosas que se han discutido ahí, porque todavía, a pesar de todas las medidas que se han aprobado, ha sido muy lento la implementación de estas medidas por parte del actor económico, de la empresa. En el 2020 se aprobaron, a finales del 2020, 28 medidas para potenciar la empresa total socialista. Luego vino la tarea de ordenamiento en el primero de enero del 21. Luego eso aplicó un grupo de medidas, luego vienen las 15 medidas, las que no habían sido resueltas ni por las 28 ni por la tarea de ordenamiento, 15 medidas más para el sector empresarial. Después vienen las 63 medidas para el sector agropecuario, agroalimentario, 63 medidas para el sector completo. Y ahora más recientemente las 93 medidas. Son 199 medidas que han sido aprobadas sin contar todas las que arrastra o impacta la tarea de ordenamiento. 199 medidas, todavía te encuentras en algunos lugares donde llegas y hay un desconocimiento de esas medidas. Entonces, para nosotros es clave ese proceso de preparación, de instrumentación, que desde el partido también estamos promoviendo, impulsando a todos los niveles. Una segunda área clave tiene que ver con la elevación de la cultura económica del país. No se puede defender algo que no se conozca bien. Y para nosotros es muy importante elevar la cultura económica del país, del pueblo en sentido general, de los dirigentes, de los cuadros, una cultura
económica desde la economía política marxista, desde el pensamiento de Fidel, desde el pensamiento de Raúl en cuanto a la economía, para poderlo impulsar bien, para poderlo impulsar mejor. Repito que hemos encontrado a veces algunas distorsiones y algunas acciones no positivas porque no se tiene conocimiento. Nosotros nos hemos propuesto, lo estamos haciendo de diferentes formas, una campaña comunicacional que se está creando para estas acciones. Y una tercera área clave, y es muy importante para nuestro país, fundamentalmente por el desarrollo y por las capacidades que nuestro país tiene, que es la socialización de las buenas prácticas. Nosotros nos hemos encontrado empresas con un director, con el mismo problema de la afectación del bloqueo. Repito, el bloqueo económico contra nuestro país es nuestra principal afectación desde el punto de vista económico. Lo que más obstaculiza el desarrollo de nuestro país es el bloqueo económico. Nosotros, sin bloqueo económico, otras cosas hubiéramos podido realizar, evidentemente. Te encuentras una empresa con la misma afectación de la materia prima, con el mismo mercado, con el mismo objeto social y tiene éxito y buenas prácticas y buen desarrollo. Te encuentras otra empresa con el mismo entorno y esperando a que vengan las soluciones de arriba, en un estado de confort, como dice nuestro primer secretario. Y entonces no es posible que si tienen las mismas afectaciones, no es posible que una tenga buenos resultados y otras no. Entonces nosotros es muy importante que estas empresas que tienen buenas prácticas se socialicen y se conviertan en la regla y no la excepción. Nos hemos propuesto un grupo de acciones que son claves, que llegan hasta el núcleo del partido. Y una tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras estructuras, las estructuras que tenemos. Desde el Comité Central, el fortalecimiento de la Comisión Económica del Comité Central del partido. Pero ya en todo el proceso, hasta el municipio, se aprobó por el Buró Político, por el Pleno, el Comité Central del partido. En el segundo pleno, la constitución también de las comisiones económicas a nivel municipal y a nivel provincial, que no la teníamos. El otro elemento también tiene que ver con el uso de expertos académicos, científicos, y parto primero de expertos, no es solamente de teórico. Un experto es un actor económico con buenos desarrollos está en el grupo de expertos. Entonces, el uso de expertos, constituimos un grupo de expertos a nivel nacional, se constituyeron los grupos de expertos a nivel provincial y a nivel municipal. Ahora vamos a hablar del grupo de expertos del Comité Central, que un poco puede ilustrar cómo estarían establecidos los grupos de expertos a niveles municipales y provinciales. Constituimos un grupo de expertos que está trabajando desde el mes de mayo del pasado año y es el que le ha venido dando salida a todas estas acciones de conjunto. El grupo de expertos con la Comisión Económica, bueno, le han venido dando, estudiando, actuando, respondiendo y articulando hasta el municipio. Son cosas que se han visto en estos 8 meses de trabajo. ¿Qué tiene que ver? Dentro de los grupos de expertos creamos un grupo de expertos central, coordinador, que coordina todas las acciones, un grupo de expertos de economía política marxista, donde hay académicos, hay investigadores, hay científicos y hay actores económicos de la economía política marxista, que hay que rescatar, que hay que profundizar, porque hay términos que se están mal utilizando con el tema de la economía que a veces le hacen juego a otras tendencias económicas antagónicas al sistema socialista. Por lo tanto, hay que lograr esa cultura en la economía política marxista. Hay un grupo de expertos que ha trabajado en eso, revisa todas las acciones, intercambia e interactúa también con el resto de las provincias. Lo mismo a nivel provincial, a nivel municipal, se ha estado coordinando y orientando. Y hay un tercer grupo de expertos que es de expertos jurídicos de la economía. La economía tiene un componente también de normas y de normativas jurídicas. Por lo tanto, el tema de los expertos en economía es otro grupo de expertos. Estos 3 grupos de expertos son de contenido, son grupos de contenido. Y está el grupo de expertos de los actores económicos, donde ahí hay especialistas, académicos y actores económicos. Son estos 3 grupos de expertos. Y hay otros grupos de expertos que son un poco más de salida, que está el grupo de expertos de periodistas de la economía,
¿Qué es lo que nos ha estado pasando? Que un periodista sin mucho conocimiento de o sin conocimiento básico de economía, a veces, con su capacidad de divulgación o de acción y irradiación de su producto periodístico, si no tiene bien claro algunos elementos de economía básicos, puede que nos distorsionen las ideas. Pero lo que queremos es que se divulgue la economía con conocimiento. Hay quien nos ha dicho, bueno, el problema es que sale el tema de la economía cuando se habla de que se produjo 20 toneladas de papa o de plátano. Bueno, se divulga ahí el hecho económico, no se divulga la economía. Hay una diferencia entre la divulgación del hecho económico y la divulgación de la economía. La divulgación de la economía es decir, bueno, antes había 30 toneladas y ahora se están produciendo 50 por las 63 medidas, por tales medidas que fueron aplicadas, porque en este lugar, y cuando ya el resultado de las medidas tiene un impacto en el incremento de la producción, ahí se está divulgando la economía. Cuando lo que se divulga nada más es el resultado, lo que se divulga es el hecho económico. Y nos interesa más, para lograr esa cultura económica, que se divulgue el tema de la economía. Hay otro grupo de expertos que es el grupo de expertos creativos, de producción creativa también, cómo se producen algunos materiales en función de lograr esa cultura económica. La economía tiene elementos técnicos tan complejos que lleva a ser atractivo. Incluso estos comunicadores, el grupo de expertos de comunicación, son jóvenes, donde son los que lo están desarrollando. Ahí multidisciplinarios, son jóvenes graduados de comunicación, de periodismo, de diseño, de industrial. Es un equipo multidisciplinario porque el público meta para esos temas es la juventud, los jóvenes. Los jóvenes es parte del público meta. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos renunciado, de hecho es una prioridad del país en todos estos años de revolución, que el proyecto de vida de nuestros jóvenes está en Cuba. El proyecto de vida, a partir del sistema justo nuestro que tenemos, el socialismo, sea el proyecto de vida, que la mayoría de los jóvenes cubanos, el proyecto de vida está aquí en Cuba. Y articulando esos 8 grupos de expertos, pongo un ejemplo de las cosas que se han hecho. Yo creo que es de las cosas más concretas que podríamos hacer. Uno de ellos tiene que ver con la jornada económica productiva. Del 7 de octubre al 28 de octubre hicimos la primera jornada económica productiva, donde articuló un grupo de estas cosas que hemos estado mencionando, que tiene que ver con las 3 áreas clave y con los 8 grupos de expertos. En esa jornada económica hubo divulgación de las buenas prácticas, concertación de negocios, se creó la guía de negocios de Cuba, se creó el Observatorio Nacional de las Ciencias Económicas de Cuba, un intercambio de productos ociosos, algo que hemos promovido mucho desde el propio partido, desde el punto de vista en su aseguramiento también político. Tenemos muchos inventarios de productos ociosos y con la situación que tenemos en la materia prima, un producto ocioso de una empresa se puede convertir en materia prima de la otra. Entonces, en ese evento, bueno, se vendieron miles o millones de pesos durante ese evento, que fue irradiado en todas las provincias del país. Todas las provincias hicieron su feria, su foro, su jornada y logró impactar. También la socialización de las buenas prácticas. De esas cosas son las que podemos enseñar. Nosotros podemos enseñarle al mundo los éxitos que sí tenemos en el plano económico, el haber alcanzado al llamado del primer secretario del partido y presidente de la República, de que teníamos que buscar nuestras vacunas, porque no íbamos a poder comprar, no íbamos a tener capacidad incluso para poder comprar vacunas a nivel internacional. Fue nuestros científicos, no una, 5, y hay varias empresas que tenemos éxito. Lo único que se tiene que ser la regla, insisto, por todas las cosas que podemos estar realizando. Entonces, desde esa acción, la jornada económica productiva fue una de ellas, y hemos venido desarrollando otra, como es una cartilla económica para el núcleo, para que el núcleo sepa los elementos fundamentales que debe conocer con el tema económico. Una potabilizadora de las medidas, porque hay veces que son medidas que están muy dispersas y la estamos concentrando. ¿Cuáles son de los mayores retos que tenemos actualmente? Bueno, el ecosistema económico del país ha cambiado con los nuevos actores. A partir de septiembre hay nuevos actores en la economía cubana. Siempre habíamos estado acostumbrados, incluso trabajando con la empresa estatal socialista, principal actor,
Después, cooperativas agropecuarias, VPC, ese sistema, las mixtas, que lo aprobamos en un momento, y de ahí damos un gran salto al trabajador por cuenta propia. Ese trabajador por cuenta propia, que fue aprobado, que desde el propio sexto Congreso lo teníamos. Pero ya desde el Congreso ya apostamos no solamente por tenerlo dentro de una figura, sino ya se aprobaron. Y en septiembre se aprobaron las primeras MIPYMES. Ya vamos por más de 1.300 MIPYMES. Ahora, en este ecosistema, ¿qué es lo que pasa? Las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, donde las microempresas tenemos MIPYMES estatales y no estatales. Tenemos micro, que son de uno, que la identificación de las MIPYMES nuestras, la identificación de las MIPYMES, la caracterización es de acuerdo a la cantidad de miembros, es decir, de 1 a 10 miembros es una microempresa, de 11 a 35 son pequeñas empresas, y de 36 a 100 son medianas empresas. Esa es la estructura de nuestras MIPYMES. Ese es un ecosistema que tenemos, un ecosistema complejo, porque el MIPYME es una empresa privada. La privada es una empresa con un dueño, con sus trabajadores, pero tiene un dueño. Y ese dueño tiene una forma también de pensar, a la que hemos estado hablando, que estas son MIPYMES del socialismo, trabajadoras por cuenta propia del socialismo, cooperativas no agropecuarias del socialismo. Y hemos apostado por tener MIPYMES porque estamos hablando de una MIPYME del socialismo y una cooperativa no agropecuaria del socialismo. ¿Qué significa? Que desde que nacen deben tener su sistema político como el nuestro, como lo hemos hecho en el resto de los lugares. El núcleo del partido, si es posible tenerlo, que yo creo que tenemos que luchar porque esa empresa tenga su núcleo de partido, donde tiene cabida el dueño, donde el dueño privado puede ser militante del partido. De hecho, hay que promoverlo. La sección sindical, que la tenga. Más de 300 secciones sindicales tenemos ahora ahí. El comité de base, si tiene condiciones, la ANEC, es decir, que estén esos actores ahí, porque es lo que nos ha dado a nosotros éxito en ese papel de aseguramiento político a la economía. Si el aseguramiento político no es solo a la empresa socialista, es también a los nuevos actores económicos. Que es un reto, es verdad que es un reto, porque hay elementos particulares. Estamos hablando de una empresa privada donde está claro que va a tener un nivel adquisitivo superior, donde van a tener algunos elementos internos que es diferente a una empresa estatal socialista, pero tenemos que insistir en la responsabilidad social de esa empresa privada. Eso tiene que ver con el nivel de conciencia que tenga el dueño, con el nivel de conciencia que tengan sus miembros, sus asociados. En el caso de una cooperativa, con el nivel de conciencia de sus asociados. Y ahí se plantea, y ahí tenemos que subrayar cuál es el principal objetivo del aseguramiento político. Ahora lo puedo decir y lo digo. El objetivo principal del aseguramiento político a la economía es crear una identidad social socialista en los trabajadores, socios y dueños de todas las empresas. Si es una empresa estatal socialista, esa identidad social socialista que debe tener como una empresa socialista. Pero si es una empresa privada, micro, pequeño, mediana empresa, una cooperativa, la identidad social socialista de sus trabajadores, de los dueños y de los socios. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo y orientando a todos los territorios? Tener la mapificación o el mapeo de todos los actores económicos. En un municipio tienen que saber cuántas empresas estatales socialistas tenemos, cuántas presupuestadas tenemos, cuántas de servicios, cuánta creación de bienes, cómo se encadenan entre los actores económicos, cuántas MIPYMES. Entonces, tiene que marcar un municipio el plan de desarrollo que tiene del local. Nosotros hemos insistido mucho en la estrategia de desarrollo local. Y la estrategia de desarrollo local se construye a partir de sus actores, porque donde se desarrolla el hecho económico es en un territorio. Por lo tanto, vamos a enfrentar una de las cosas que tenemos planteadas. ¿Cuál es una de las preocupaciones que tiene hoy la sociedad cubana? El tema de la economía y los precios. La inflación es uno de los principales problemas que tenemos. Ahora, hay un grupo de medidas económicas a nivel de país contra la inflación, pero hay un grupo de medidas que son antiinflacionarias, que son locales. Nosotros tenemos que lograr que en ese ecosistema económico que tenemos, lograr que las medidas a nivel de territorio, que sean medidas económicas, no solo administrativas, de conciliación, de articulación, vayan en función al desarrollo económico del lugar, porque el individuo se desarrolla en un territorio, en un municipio, y tiene que lograr que el desarrollo local
está en función también de su desarrollo personal, de su economía personal. Entonces nosotros estamos apuntando cómo esa macroeconomía tiene impacto en la economía doméstica del cubano. De esas cosas tenemos que estar hablando. Recientemente, pongo uno de los ejemplos que han tenido impacto que hemos estado discutiendo. Estamos discutiendo con los territorios la necesidad de aplicar medidas locales para lograr bajar los precios, y es posible, pero al partido nada le es ajeno. El partido también tiene que actuar, interactuar, impulsar, coordinar, articular un grupo de acciones. Nunca se debe perder de vista ese propio papel que tiene el partido, y el estado político de un territorio tiene que ver también por la situación económica que tenga y las condiciones económicas que tenga. Aquí hemos tenido un municipio al lado de otro donde en uno han logrado bajar los precios, han logrado algún resultado por la acción, por el conjunto de acciones que están diseñadas, y algunas muy propias del territorio, y en otro al lado es complejo, no lo hacen muy bien. Entonces hay que actuar e interactuar con ellos. Pongo del ejemplo de las medidas. Por ejemplo, hay una comisión que se llama Comisión de Contratación y Concertación de Precios. Esa se tiene que desarrollar bien. Es verdad, lo realiza el gobierno, lo dirige el gobierno. El partido tiene que preguntar por ella cómo se desarrolla, el estado de opinión de la población, lo que sube por el estado de opinión, en qué lugar, en este punto de venta están vendiendo más caro que en otro punto de venta, y lograr lo que ha estado impulsando el primer secretario, y ha sido una práctica de la revolución. El comandante en jefe y el general de ejército lo han impulsado, y es el control popular. Tenemos que lograr que haya un control popular contra lo mal hecho, y control popular de que las cosas se hagan bien. Bueno, de ello tenemos que estar trabajando. El control popular no solamente es cómo llega el producto y el precio que llega el producto, sino que si la gestión para la producción y la venta del producto se hace bien, y por el camino hay muchas personas que pueden actuar. Bueno, como desde el partido nosotros también impulsamos ese control popular, velamos por ese control popular, velamos por los planes económicos, velamos por el presupuesto económico. La discusión del plan y el presupuesto es del sindicato, pero el partido como fuerza dirigente superior tiene que velar por cómo funciona eso, que no sea formal, que los militantes del partido en la reunión con los trabajadores, los militantes del partido sean actitud protagonista también, lo puedan discutir primero en el núcleo, y después cuando se reúnan con todos los trabajadores, el militante del partido sea el primero que diga, mire, esto es así, nosotros creemos que debe ser de esta forma, hacer propuestas. La participación popular tiene que estar primero por los militantes, que ya en ese gran encuentro es parte de los trabajadores, pero es la vanguardia organizada. Sí, el papel del partido como vanguardia organizada es para que en los escenarios del sindicato, en los escenarios masivos, él tenga un papel protagónico. No es para la reunión del núcleo del partido ni para un proceso interno, sino también él como vanguardia pueda actuar en el papel que tienen los sindicatos en un centro. Bueno, de esas cosas es la que se explica el por qué el partido tiene un papel importante y decisivo en el impulso de la economía de nuestro país. Porque, repito, nosotros no solo que no hemos renunciado, sino que nosotros nos hemos propuesto la construcción de un socialismo próspero y sostenible, ¿sí? Como proceso de transición. Recordar que el socialismo es un proceso de transición, pero de una transición de un socialismo próspero y sostenible para lograr ese bienestar que es por el cual ha luchado nuestro país, donde pone el ser humano en el centro de la atención. Todo lo que se ha erogado en el tema económicamente, en el tema de la lucha con la pandemia, porque hemos ubicado que lo más importante es la salud del cubano. Entonces, ha costado porque vale, porque el desarrollo industrial, la producción de la vacuna, el proceso de vacunación, eso cuesta, pero es porque nosotros hemos establecido que la prioridad es el ser humano, pero tiene detrás un componente económico que no se puede perder de vista. Ahora, nosotros lo primero, como es el ser humano lo que está en el centro y no la salud como una mercancía, bueno, es lo que marca el propio sistema socialista cubano. Pero es lo que apunta también a ese socialismo próspero y sostenible, porque lo primero que ha procurado la nación cubana y el socialismo cubano es por la instrucción del cubano, la educación del cubano, la salud del cubano, la armonía, la seguridad. Todas esas cosas marcan el sistema socialista nuestro, y en ello el partido ha tenido que jugar un papel de vanguardia, destacado, y es por eso que ha sido el centro de atención de nuestra propia discusión. Pero evidentemente las tareas son complejas.
por todas las características, por el entorno en que se desarrolla, por los elementos externos que la afectan, pero estamos resueltos con el compromiso que tenemos con la dirección histórica, con el compromiso que tenemos con los más de 20.000 muertos que ha tenido el desarrollo de la nación cubana. Con todo ese compromiso nosotros estamos claro que la batalla económica es una batalla esencial para el bienestar del pueblo cubano. Por lo tanto, está no solamente en el centro de la atención, sino en el centro de nuestros esfuerzos, nuestros desvelos para seguir construyendo ese socialismo próspero y sostenible que nos hemos propuesto.